Vamos con la entrega número 10 del curso de programación en Pascal. En este caso vamos a hablar de distintos tipos de datos numéricos. No solo existe integer que hemos usado hasta ahora, entonces veremos que hay varios tipos más de datos enteros y que también podemos usar números reales, números con decimales. Para acercarnos al problema, vamos a usar el antiguo Turbo Pascal versión 7 para MS2. Vamos a escribir un programa vacío, empezamos con begin y end, añadimos una pausa al final. Vamos a pedir un dato al usuario, un número i, y a mostrar su doble. Ni siquiera vamos a escribir un mensaje de aviso, simplemente declaramos la variable i como entera. Y si probamos ese programa, veremos que con números pequeños funcionará bien. Por ejemplo, tecleamos un número 5 y la respuesta es 10. El problema llega cuando lo lanzamos y ponemos números relativamente grandes. Por ejemplo, si ponemos el 40.000, veremos que la respuesta no es 80.000, es 14.464. La idea es que el tamaño de un integer depende del sistema operativo. Si probamos con FreePascal un programa idéntico, no ocurrirá así. Ponemos 40.000 y el resultado en este caso sí que será 80.000. De hecho, tenemos más tipos de datos enteros, no solo integer. Estos son los que disponía Turbo Pascal. En los tiempos de MS2 veremos que con FreePascal en versiones modernas hay algunos más para elegir. Pero el que hemos usado hasta ahora, el integer, dando por sentado que era un número entero, realmente no es tal, realmente es un número bastante pequeño. Es un número que puede ir desde menos 32.000 hasta más 32.000. Por si queremos optimizar espacio, también tenemos un shortInt y un byte con un rango más pequeño. Y si queremos guardar valores más grandes, tenemos un longInt que llega desde cerca de 2.000 millones, tanto positivo como negativo. Como decía, en FreePascal eso está relativamente ampliado, entonces en FreePascal el primer cambio que hemos visto es que el integer se adapta a la estructura del procesador. Al ser procesadores más grandes, un integer de FreePascal en general tendrá más cabida que un integer de Turbo Pascal. Pero además hay tipos adicionales como un int64 que permite números muchísimo más grandes. Aún así, como vamos a ver, en FreePascal también puede ocurrir problemas como el que hemos visto, con tipos de datos que sean más pequeños que el integer. Por ejemplo, si tenemos un tipo de dato byte y hacemos una operación y el resultado sea mayor que 256, que era el límite de un byte, pasarán cosas extrañas. Vamos a hacer una primera prueba, que será un poco desconcertante. Lanzamos el programa, ponemos el valor 200. 200 por 2 sería 400 y el resultado aparece correcto, porque lo que ocurre es que este i por 2 se muestra como si fuera un entero. ¿Qué ocurre si realmente guardamos el valor en un byte? Desbordaremos el tamaño admitido para un byte. Si primero hacemos que se duplique el valor de i, pasará a ser 400, 400 no cabe en un byte y al mostrarlo aparecerán cosas raras igual que ocurría antes. Lo lanzamos, apartamos para que se vea la fuente como siempre, 200 y ahora no aparece 400. El problema, insisto, es que los números enteros tienen una limitación clara de tamaño. Tenemos que elegir un tipo de datos adecuado. Si el tipo de datos que elegimos, como en este caso, no es correcto, si se queda corto, solo ciertos bits de la información se guardarán, otros cuantos se perderán y el resultado que se muestra en pantalla puede ser totalmente incorrecto. Por eso lo habitual será trabajar no con integer ni con byte, salvo que queramos optimizar el espacio y que sepamos que los datos realmente van a ser de ese rango, lo que introduzca el usuario o los datos que obtengamos. Pero en general, en vez de eso, lo que haremos es usar longInt, usar int64, usar datos mucho más grandes. ¿Qué ocurre con los números reales? Vamos a verlo. Vamos a cambiar el nombre incluso al programa, vamos a llamarlo reales. Vamos a decir que esta variable va a ser un número real. Y en este caso vamos simplemente a leer un número y mostrarlo, porque los números reales se van a mostrar de forma un poco desconcertante. Lanzamos el programa y vamos a teclear un número que tenga un decimal. Por ejemplo, podría ser el número 3,5. Aparto para que se vea la fuente, pongo 3.5, en general la interfaz habrá que ponerlo con punto, no con coma. Y aparece algo raro, aparece .0000 e más 00. La idea está en que se está mostrando notación científica. Para que se vea un poco más claro lo que ocurre, vuelvo a lanzar el programa
pero esta vez voy a poner un número que aparentemente no tiene decimales, como el 350. Y veremos que lo que eso nos muestra recuerda mucho a lo de antes, aparece 3.5 e más 0,2. Eso quiere decir que es 3,5 por 10 elevado a 2. Esa es la notación científica. El problema es que normalmente eso no será especialmente amigable. Podemos probar también con un número con más decimales para que veamos el efecto. Y ahora veremos cómo solucionarlo. Si el número que ponemos ahora es el 0,0035, por respetar siempre las mismas cifras, veremos que ahora aparece 3.5 e menos 0,3, o sea, por 10 elevado a menos 3, 3,5 milésimas. La alternativa para que eso no ocurra es simplemente al añadir, o sea, al mostrar el número, indicar uno o dos detalles. El primer detalle que vamos a indicar es poner, por ejemplo, vamos a hacerlo así, 2.5, 2.2. El primer número, el 2.5, indicará que queremos 5 cifras totales. Y el 2 indicará que queremos 2 decimales. Vamos a lanzarlo con el 3.5 de antes para ver el efecto. Ponemos 3.5 y veremos que ahora aparece con 5 huecos. Hay 2 decimales, el 5 y el 0, el punto, y quedan 2 más, el 3 y un espacio delante. ¿De acuerdo? Si ponemos que queremos 52.2, volvemos a lanzar. Seguirá habiendo 2 decimales, pero habrá mucho más espacio a la izquierda. ¿De acuerdo? Eso nos permite alinear números de forma bastante sencilla. ¿Qué ocurre si indicamos menos cifras de las necesarias? No es problema, en principio se agrandará. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos 5 cifras decimales y solo una cifra en total. ¿Vale? Claramente este número en principio debería ser mayor que el 5. Pero si lo lanzamos veremos que aún así se comportará razonablemente bien. Volvemos a lanzar. Probamos un número como el 1.2345678. Entonces se cortará en una cierta cantidad de decimales. Como hemos dicho que 5 decimales, tenemos 2, 3, 4, 5 y a partir de ahí se redondea. Pero obviamente no sale todo solo con una cifra, sale con todas las cifras necesarias. El indicar un número grande más pequeño de lo que debería ser no nos ayudará a alinear, pero no hará que se comporte de forma incorrecta. Y si pedimos menos decimales de los que realmente hay, lo que ocurrirá es que se truncarán y se redondeará. Y al igual que ocurría con los enteros, tenemos distintos tipos de números reales según si queremos más o menos precisión o si queremos optimizar la cantidad de espacio que necesitemos. Por ejemplo, en TurboPascal original, el tipo real ocupaba 6 bytes y permitía números de hasta 11 cifras significativas. A partir de las 11 cifras se podría perder definición. Teníamos también un tipo más compacto y un tipo más detallado, el single y el double. Uno que ocupa 4 bytes y permite 7 cifras de precisión, otro que ocupa 8 bytes y que permite cerca de 15 cifras de precisión. En el caso de TurboPascal, esos dos solo estaban disponibles si teníamos coprocesador matemático en los equipos de los 80-90. Y hay un tipo con mucha más precisión, con 19-20 cifras, que es el tipo Extended. En FreePascal nuevamente hay algún pequeño cambio. La idea es que tenemos el real que, igual que pasaba con Integer, depende de la plataforma, tendrá más o menos precisión según la plataforma. Y tenemos también un tipo comp, que realmente lo que es un entero de alta precisión, como el que se podría usar, por ejemplo, en bancos y demás. Y un tipo currency, un tipo moneda, que solo permite 4 decimales, pero a cambio permite 19-20 cifras, con lo cual permite pues tener cerca de 15 cifras antes de la coma. Para terminar con este tema, interesa comentar que hay muchas funciones matemáticas predefinidas en Pascal que permiten hacer operaciones típicamente con números reales. Por ejemplo, tenemos una función que nos permite saber el valor absoluto de un número, que es lo que se obtiene al quitarle el signo. Si el número es menor 5, su valor absoluto será 5, por ejemplo. Si sabes de trigonometría, tenemos funciones para el seno, para el coseno, no hay para la tangente, que se podría calcular como seno partido por coseno, sí que hay para el arco tangente. Tenemos también funciones de redondeo, por ejemplo, round redondea al entero más cercano, mientras que trunc directamente trunca, elimina los decimales. Podemos también o elevar al cuadrado, que se puede hacer simplemente como x por x, o bien para calcular una raíz cuadrada. Tenemos para exponenciales y logaritmos, para muchas más.
como ejemplo de uso de esas funciones, no vamos a usar, por ejemplo, raíz cuadrada, que es sencilla y que la dejaremos para ejercicios, sino algo un poco más complejo, con alguna función trigonométrica. Por ejemplo, podemos calcular el coseno de un cierto ángulo. Entonces, vamos a prefijar el ángulo. Vamos a tener un ángulo que va a ser 45 grados. Perdón, un ángulo. Declaramos esa variable ángulo. Y entonces la idea en principio sería, quiero que me escribas el coseno de ese ángulo. ¿Qué tiene este problema difícil? Por una parte, que no todo el mundo sabe trigonometría, pero por otra parte que además esto no va a funcionar tal cual. Quien haya estudiado trigonometría quizás le suene que el coseno de 45 es raíz de 2 partido por 2 es 0,7. Si lanzo esto veremos que no ocurre así. Como siempre lo movemos un poquito al lado, sale 0,5. ¿Vale? Podemos ayudar igual que hemos hecho antes, poniendo cuántos decimales queremos, por ejemplo 5 cifras totales, 2 decimales, para que se vea un poco mejor, pero en cualquier caso no es 0,7. La idea está en que los ángulos hay que indicarlos no en grados, sino en radianes. Entonces, para pasar de ángulos a radianes, por ejemplo, lo que se puede hacer es ese ángulo lo multiplico por pi y lo divido entre 180. Lanzamos ahora el programa y ahora sí que sale 0,7. ¿Vale? Como siempre, si queremos más precisión, ponemos los decimales, debería ser 0,707, entonces decimos, pues quiero 4 cifras decimales. Lanzamos y ahora sí que se parecerá un poco más a lo que podría esperar quien conociera ya trigonometría. Esa será la forma de trabajar con las funciones incorporadas. Lo dicho, vamos a practicar algunos de los ejercicios. Como resumen de este tema, por una parte que tenemos distintos tipos de datos para números enteros que podemos emplear, o bien si queremos optimizar el espacio ocupado, o bien más habitual hoy en día si queremos garantizar que un cierto dato más o menos grande quepa, no se interprete incorrectamente. Por otra parte que podemos usar números con decimales y que al igual que pasaba con los enteros hay distintas alternativas con distinto tamaño y distinta precisión. Además que los reales se van a mostrar en notación científica a no ser que digamos lo contrario. Y para decir cómo lo queremos es 2 puntos cifras totales, 2 puntos cifras decimales. Y luego además que existe una serie de funciones matemáticas ya incorporadas en el lenguaje que podemos utilizar. Como ejercicios propuestos, uno de números enteros, uno de números reales. De números enteros, por ejemplo, podemos para el usuario su estatura en centímetros, es de esperar que nadie mida más de 2,50 metros más o menos, y su año de nacimiento, con lo cual podría ser del orden del 2000 y algo, 1900 y algo, necesitaremos 4 cifras. Entonces, la gracia del ejercicio es que habrá que elegir los tipos de datos adecuados, optimizando el espacio. Para usar números reales, ya lo hemos anticipado, podemos, por ejemplo, pedir un número al usuario y mostrar su raíz cuadrada. Para practicar los formatos, lo que haremos es que esa raíz cuadrada se muestre con 3 cifras decimales.